En Copadas estamos copadas. De dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender. Aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. Hola, hola a todas. Hoy siento que hace no grabábamos. Recuerden que esta temporada haremos capítulos cada 2 semanas porque somos dramáticas y queremos que nos echen de menos. Te cachai. ¿Cómo están, amigas? ¿Te cachai fuera mentira? Yo estoy bien, pero estoy un poco preocupada porque tuve un accidente con mi perrita, así que piensen en mi perrita, mándenle ánimo para que se mejore ya. Por favorcito, que tengo pena. Ay, yo creo que sí. ¿Cómo se llama la perrita? Ay, que me da vergüenza, que se lo puse cuando era guagua. Se llama Lazy, como Lazy Town, pero Lazy. Weona, me encanta. Gran nombre. Bueno, es que la adoptamos en 2008, ya tiene como 100 años y no sé, la amo tanto. Hoy tiene caleta, Lila, tiene caleta. Sí, Yo cuando era chica estaba obsesionada con la loca de Lazy Town. Yo creo que esa fue como la primera vez que me di cuenta que en verdad me gustaban las mujeres, después de estar enamorada de Manesuet y tener como una foto de ella en mi closet. Yo me vestía en pelota. Era bastante obvio, closet. amiga. Era bastante obvio ya con esos antecedentes. Bueno, yo no sé cómo mi mamá. No sé cómo mi mamá no se da cuenta, donde tiene una foto enorme de la Manesuet en mi closet que yo abría cada vez que estaba desnuda. Es como, weona, filo. Y estaba obsesionada con la loca de Lazy Town. Y una vez fui a una fiesta de Halloween disfrazada de la de Lazy Town. Yo en octavo básico todavía me acuerdo. Oye, pero con ese pelo te podéis disfrazar de Lazy Town de nuevo. Sí, bueno, lo estaba pensando también. Oye, me encanta que le digan la Lazy Town así como la Frozen, la Lazy Town. La buena se llamaba Stephanie, les cuento nomás. Les cuento. Tiene nombre, weona. Bueno, y también damos inicio a este capítulo agradeciendo a la Fundación FES. Sin ellos, esta temporada constituyente no sería posible, así que gracias, amigues, y gracias por los micrófonos, que estamos grabando con calidad. Búscanos en Instagram, Twitter y Facebook como copados.cl. Síguenos y no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti. Oigan, como dijimos en el capítulo pasado, esta temporada va a ser un especial del proceso constituyente, pero también hablando de lo que no queremos que integre este proceso, como las cosas que queremos dejar fuera. Y con eso me refiero específicamente a la AFP. Como que yo sé que hay un movimiento no más AFP, que todo el mundo las odia. Evidentemente existen pensiones de hambre en este país, pero yo, así seriamente, siendo lo más honesta que puedo ser en la vida, me declaro 100% ignorante en el tema porque creo que son muy complicadas y mentirosas. Como, ¿han visto esa portada del 2000 que decía que en el 2020 las personas se iban a jubilar con el 100% de su sueldo, weona? Ya, pues que estoy bien. Aquí estamos con las pensiones de hambre. La cagó. Oye, yo creo que en verdad... ¿Saben algo de la AFP, digamos así? Yo sé que hay fondos como de riesgo, del A al E, y como que el A es más riesgoso, el E es el menos riesgoso, el C es como ni tan riesgoso, ni... Ya, eso. Pero te manejas, amiga. Yo no sé en qué wea estoy. Y en verdad, como que siento que todavía no llego a esa etapa de la adultez. Yo creo como que de los 25 en adelante, o bueno, de los 30, voy a empezar como a meterme en la cuestión, porque de hecho, yo soy como la persona apocalíptica como en este lugar. Como que yo no creo que vayamos a vivir tanto. Yo como, de verdad creo que el agua se va a acabar antes, va a haber una guerra y nos vamos a morir antes, como sin pensiones. Como que... ¿Qué comportamiento? Weón, yo sobre AFP, lo único que sé es que hay un weón que es como un chanta que tiene una weá que se llama Feliz Morado. Y... Perdón. Y que el weón es un chanta de lo máximo y como que vende esa weá y cuando quisieron regularlo dijo, no, yo me salgo de este sistema. Y como que se echó al pollo, weón, porque le quisieron regular la weá, como la información. No cachaba que esa persona de FF era como la misma persona de las AFP, como yo creía que eran gente separada. Mira, yo todo lo que sé sobre esta wea es que la A significa administradora, la F, Eso. fondo, la P,
pensiones, administradora de fondos de pensiones. Y esa weá significa que tú trabajas ahí toda tu vida y te van como quitando un porcentaje y te lo van guardando y supuestamente cuando tú dejes de trabajar te lo van a devolver. Y mientras tanto lo tienen guardado como que pueden invertir para multiplicar tu plata, supuestamente. Pero como que les ha salido como la tula, entonces se gastan la plata y no te la reponen. Como que ese es el problema, ¿no? Claro, como que sus utilidades son millonarias, pero la gente recibe 40 lucas de pensión y al final son como que su única tienen una tarea que es administrar el fondo de pensión y lo hacen como la reverenda mierda porque la gente no tiene plata, weón, cuando se jubila. Ah, realmente tú tenías un trabajo y no lo hiciste, onda, ese es el problema. Al parecer, porque si dicen que administran y hay personas que reciben 40 lucas, o sea, amigo, administraste como el real pico, ¿cachai? O la pichola. Oye, ¿ustedes están en alguna FP? ¿Saben? Porque sabéis que yo trabajo desde los 14, digamos, y nunca te he trabajado como con un contrato, como siempre boleteando o a la mala, al pago al día, como no cacho nada. Y según yo no estaba en ninguna FP, pero me metí a hacer como un trámite el otro día y decía así como que mi plata se iba a ir a la FP1. Y yo como, ¿qué es esto? Como, ¿qué chucha es la FP1 cuando firmé? ¿Existe una FP2? Bueno, yo no... Así mismo, como la implicancia de que exista FP1 significa que exista FP2. Yo no sabía, pero parece que estoy en una FP. ¿Ustedes saben? Están así como en plan vital, pro vida. Yo estoy en no plan sé. vital, pero como que según yo a todos nos meten a plan vital como por defecto, creo. Y Es tengo como automática la wea entonces. Sí, es automático. Yo no hice nunca ningún trámite, me empezaron como a llegarme no, ¿cómo fue? No me acuerdo cómo fue, pero de repente me empezaron a llegar como mails todos los meses de plan vital, como esto es lo que cotizaste y como gráficos y weas que claramente no entiendo, pero tengo la idea, no estoy segura, que la primera vez como que tú tienes como contrato, te asignan como una FP. Y yo cuando fui promotora, Wow. cacha la wea, po, weón, onda, la única vez que he trabajado contratada en mi vida fue como promotora, weón. La precariedad, amiga. La Sí. precariedad de este rubro llamado el periodismo. Sí. Bueno, yo también la única vez que trabajé contratada fue de promotora y no fui cualquier promotora, weona, fui promotora de Prit Stick Fix y tenía una jardinera roja con polera blanca y era ¡Qué como lindo! Mario Bros. Todo tu paleta, amiga, todo tu paleta. Sí, Sí. toda mi maleta. Y ahí tampoco como que hice nada, solamente el contrato que era por un mes. Claro. Estaba como en una FP y era como automática la wea, como, cumpliste 18 años, eres mayor de edad, tienes un contrato, entraste a la FP. Claro. Weona, qué brígido que nadie nunca me preguntó nada. Lo Esa es la verdad, encuentro, ¿cachai? lo encuentro brígido. Yo no estoy en una FP porque también he trabajado bajo la precariedad y el boleteo y el como, ya, yo te pago aquí, me pagan así con las monedas del chanchito. Pero solo sé que no quiero entrar a una, como que no sé nada de la wea, pero sé que no quiero entrar a una, es lo único que sé. Como que quería esperar a que el sistema cambie para meterte en el tema. Claro, o casi como que, no sé, weón, meter la plata debajo de mi colchón, no, la verdad eso no, pero no sé, como que quiero no entrar a una porque sé que la wea es horrible, así que ojalá no entrar. Oye, ¿sabéis qué me pasa a mí? Que veo como que siempre hay noticias en torno a la AFP. Onda, la coordinadora no más AFP esta weá, o la AFP pasó esto, o el mercado se cayó, o no sé qué. Pero nunca entiendo como las weas que están hablando, porque como que nunca se habla de la AFP así como lo básico, o tampoco es un tema de conversación, ponte tú, que tenga la 11 con mi familia, a pesar de que mi mamá y mi papá como que están en la AFP desde hace 800 millones de años, no es un tema que se hable. Ellos nos dicen así como, oh, mi amor, alcánzame el té, mira que las inversiones subieron y no sé qué pasó, y el fondo de pensiones, no, ¿cachai? Como que no es un tema cotidiano. Y en mi casa, ponte tú, al menos no es una weá que se hable. Yo no converso esta weá como nunca con nadie porque no soy como apasionada por las AFP. En una pero- cita, qué sexy así. Pero quizás debería haber como más discusión en torno a la weá, o la discusión debería estar como enfocada de otra forma. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que es un tema fácil al que se puede entrar? ¿Ustedes podrían como discutir en torno a FP con alguien? El día lo yo.
Yo creo que Yo solo podría decir que la weá vale pico, pero si me entráis a preguntar por qué, ahí no sé, pues vais a tener que confiar en mi palabra nomás, pues weá. Yo creo que el mismo sistema como que quiere que la gente no sepa ni una weá y no sepa hablar del tema y no pueda discutir del tema, porque mientras menos sabes, mientras menos informado estás, menos sabes cómo te están metiendo el pico en el ojo, entonces menos vaya a querer luchar y menos vaya a querer hablar y solamente te vaya a resignar a, ok, cumplí 18 años, tengo contrato, entro a la FP. Como también, no sé, tengo 18 años, soy una persona legal o así... tengo que empezar a tener una ISAPRE, un FONASA, etcétera. Entonces como que siento que uno como ser humano entra nomás al sistema y no se lo cuestiona mucho, y eso es lo que quiere también como el mismo sistema, que nadie sepa mucho qué es lo que está pasando. Y yo siento que eso es lo que somos nosotras, como que nadie sabe nada. Sí, amiga, además, ¿sabéis qué? Siento que dijiste algo súper importante, que es esto de que una como que entra a trabajar y ya, y la FP es parte de la weá nomás, pues como Incuestionable. filo, tiene que ser así, así es como es, y ya, ¿cachai? Pero esa weá también es un discurso, pues, ¿cachai? Que te instalaron, como que la FP no han existido siempre, no es que tú por trabajar sí o sí tengas que entrar a una FP, sino que la weá está hecha así, y que esté hecha así, que no sea algo natural, es algo que se puede cambiar, ¿cachai? Entonces, claramente aquí nos gusta la seguridad social, pues, porque como que tiene que haber cierta responsabilidad o colchoncito del Estado en caso de que te pase algo, que te quedes sin trabajo, como que tengáis que tener una pensión de invalidez o algo así, pero eso también nos gusta cuando vemos algún resultado positivo, pues no cuando tenemos adultos mayores que están recibiendo 40.000 pesos de pensión, ¿cachai? Entonces, siento que es importante también ver eso, como no es que la cosa sea así porque así es y ya, sino que es algo que se puede cambiar porque fue construido también por la política, por los negocios de este hombre malvado que se llama José Piñera. Entonces, como que la weá no es que solo exista, no es como, ups, apareciera en la AFP junto con el trabajo y si no se trabaja, como que, o sea, y si no hay AFP no hay trabajo, como que no es así la weá, ¿cachai? Yo quería como tirarme algunas propuestas, porque igual esta temporada está en el marco como de la nueva constitución y hay una fundación, bueno, solamente como llamar a la gente que se quiere como informar más del tema, al menos seguir como en redes sociales a Fundación Sol, porque ahí muestran de una forma como súper lúdica, amigable, harta información que tienen también en sus informes que están disponibles en su sitio web, que es fundacionsol.cl. Pero yo les quería hablar como de unas propuestas, es cortito igual, como propuestas generales constitucionales de otra fundación que se llama Rumbo Colectivo. Y ahí, bueno, no sé si ustedes sabían, pero como que hoy en día la seguridad social ni siquiera está como definida en la Constitución. Y eso yo lo encuentro brígido y como que creo que, o sea, dentro de las propuestas incluso como de Rumbo Colectivo está como primeramente como la definición de seguridad social, como las prestaciones asociadas a un nivel adecuado de vida y riesgos que se protegen. Y también por otro lado, bueno, habla de una nueva concepción de los derechos sociales, una distinta a la neoliberal que existe actualmente, y también transitar hacia una que considere esferas de igualdad o parte de la definición de ciudadanía. Y esto también involucra como que ya no exista como este Estado subsidiario, que es como que el Estado se haga cargo de un problema solamente cuando los privados no pueden resolverlo, sino como que hablan de un Estado social y un Estado como garante de derechos. Así que, bueno, eso, como que por eso también es importante como hablar de pensiones en este marco de una temporada como relacionada a la Constitución, porque, claro, como que las propuestas que se pueden como implementar de no más FP o cualquier otra como que haya sido levantada como por la sociedad civil, sería como mucho más fácil implementarlas si es que en verdad tuviéramos como un Estado que garantice los derechos sociales y que en verdad tenga tipificado en la Constitución como el término seguridad social. Es como, bueno, cómo queremos que el Estado nos cuide o nos proteja si es que ni siquiera esa cuestión está como en su carta fundamental, ¿cachai? Así que eso es.
Oye, yo me gustaría ir a la parte favorita del programa, que es el buzón de reclamos. Tengo ganas de escucharlas a La todas. sección nueva, digamos. La sección nueva, tipo, porque es la primera vez que la vamos a estrenar, porque en el capítulo anterior contamos de qué trataba. Entonces ahora la idea es que ustedes escuchen más que les contemos, para que sepan y se animen y quieran participar. Así que vamos a escuchar nuestra nueva sección. ¿Se te hizo chico Twitter? ¿Te gustaría tener un espacio donde hacer tus descargos y gritos de impotencia? En Copadas hicimos este vertedero de odio, donde puedes comunicar tu rabia tranquila. Esto es el buzón de reclamos. Patar la raja para todos esos hueones skaters que creen que son dueños del skatepark. Machistas culiados, se encargan de obstruirte la pista, de hacerte a un lado, de ser súper violentos al momento de tirar trucos, de tirarte el cuerpo y el skate encima. Que se vayan a la chucha. ¿Cómo es que todavía más encima un espacio en donde se tiene que hacer deporte, estos hueones creen que la wea es de ellos? Chao. No más machismo, por favor, no más. Encontré este número en el Instagram de Copadas y no puedo creer que lo voy a hacer, pero bueno, necesito descargarme hacia mí misma. Porque, bueno, soy demasiado loca, tóxica, obsesiva. Contra tu madre, bueno, soy demasiado demandante. Quiero atención 24/7 y obvio nadie está dispuesto a darte tanta. ¿Qué baja mi vida? ¿Qué puedo hacer para dejar de ser tan intensa y loca? Amigas, yo mandé ese audio acaso. Soy yo. Bueno, que me encantó la dos cosas, como el mea culpa de como soy la tóxica, como estoy mal. Y de hecho una vez conversamos que sería bueno grabar un capítulo como yo soy la tóxica. Weón, sí. Sí, todas lo hemos sido en algún momento, yo creo. Sí, yo lo estoy siendo ahora. Me encanta, me tocaba. Pero weón. Pero amiga. Oye, y yo quiero saber, bueno, así como un reclamo corto que tengan ustedes, así, onda, reclamo de 5 segundos, para también escucharlo a ustedes. Puta, mi reclamo es que el año pasado trabajé más que la mierda y pensé que iba a cotizar caleta. Y cotizo, o sea, pensé que me iban a devolver así como esta plata que te devuelven en abril, caleta. Hice un cálculo todo piñufla en mi mente. Pensé que me iba a llegar así como casi que 5 millones de pesos y bueno, me llega un moco. Ese es mi reclamo, que no entiendo absolutamente ni una weá y todas las cosas como que cambian y nadie me explica nada y las explicaciones no las entiendo, entonces me siento estúpida. Y antes era el 10,75% y ahora es como el 11% y después la weá va a ser como el 20.000% y no entiendo nada, weón. Ese es mi reclamo, que no entiendo ni una puta mierda. Y las explicaciones son muy poco claras, con muchos tecnicismos y nada, pues yo quiero mi platita nomás, esa es la única hueá que me importa. Más encima quiero reclamar contra mí, que hace un mes entré a la hueá del Servicio de Impuestos Internos para hacer el trámite y dejé la hueá en borrador y no me llegó la plata a fin de mes y dije, ¿por qué no me llegó la plata si ya hice este trámite culiado? Pero no, la hueá no guardó antes de salir, así que cabras, weón, confirmen y guarden y toda la hueá, porque si no van a estar como yo ahí puro blufeando en la vida. Puta, mi reclamo es que tampoco hice la web de servicio de impuesto, güey, lo tengo anotado en mi calendario desde el día 1 de abril, como tengo que hacer esta mierda. Culeado, no sé en qué momento abril pasó y ahora ya ¿Qué no fue lo abril? hice. Sí, Porque pasó no volando, no existió y no lo hice. Y también tengo otro reclamo que es como, es un poco más light que el de la Lila, debo decirlo. A lo mejor me voy un poco del tema, pero obvio que es un momento en que tengo que saber cómo de las AFP y cómo está funcionando porque me di cuenta que estoy vieja, weona. Onda, me están saliendo como pelos negros en la barbilla que no sé de concha tu madre están saliendo. Y weona, no paran de salir, weona. Onda, cada vez salen más y más. Y es como, weona, estoy vieja, tengo que saber de la AFP y también tengo que depilarme, weona. Así que ese me reclamo. Tengo que sacarme la barba. Arriba, Sí, las mujeres con barba, weón. Ya, ¿les parece si vamos a la entrevista como a un poco conocer, a culturizarnos acerca de este tema para dejar de ser tan ignorantes frente a la hueá? Sí, me encanta. ¿Quieres tener acceso a nuestra biblioteca feminista, recomendaciones, información sobre sexualidad y a todos nuestros capítulos? Entra a copadas.cl y encuentra este contenido y mucho más.
Bueno, para seguir aprendiendo sobre este enredado tema de pensiones y AFPs, en la entrevista de hoy nos acompaña Francisca Barriga, economista de la Universidad de Chile e investigadora especializada en temas de seguridad social y mundo laboral, y también integrante de Fundación Sol. ¿Cómo estás, Fran? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Camila y Lili. Gracias a ti por acompañarnos. Sí, Fran, muchas gracias por apañar a hacer esto y en lo que intentamos hacer de democratizar un poco la información, que de repente es tan compleja de entender. Oye, Fran, en este mismo sentido, yo te quería preguntar que si nos podrías explicar, por favor, con peras y manzanas, cómo funciona el actual sistema de pensiones. Vale. Sí, bueno, como ustedes dicen, la verdad es que esto se ha transformado en un tema muy enredado, ¿cierto? Muy complejo, en el que en la mayoría de los países no es así. Tenemos que entender que nuestro país, en plena dictadura militar, ¿cierto? En los años 80, se impone un sistema de pensiones como el actual y es un experimento a nivel mundial, y de hecho hasta el día de hoy son muy pocos los países, incluso Chile, junto a solamente otros 10 países en todo el mundo, tiene un sistema de pensiones como el que tenemos acá, ¿cierto? ¿Y cómo funciona más o menos? Primero hay que pensar o hay que cuestionar si tenemos verdaderamente un sistema de seguridad social o en realidad lo que tenemos es un sistema de incertidumbre individual, ¿cierto? Porque cómo funciona el sistema es un sistema, primero que nada, de cuentas individuales, en el que no existe ningún tipo de solidaridad, ¿cierto?, en el pilar contributivo, y administrado por administradoras de fondos de pensiones, las AFP, que son entidades privadas, ¿cierto? Entonces, básicamente, cómo funciona, en términos simples, es que durante toda la vida laboral se cotiza a una cuenta individual, ¿cierto? Se rentabilizan las cotizaciones, ¿cierto? Se invierten estos fondos para, en estricto rigor, para que aumenten estos fondos, ¿cierto? Y al final de la vida laboral, las personas se pensionan, que pueden pensionarse por AFP o por compañías de seguro. El sistema actual lo que tiene son 4 modalidades principales, ¿ya? Que es el retiro programado, la renta temporal, con renta vitalicia diferida, la renta vitalicia inmediata y un mixto de las dos. Las más importantes son el retiro programado y la renta vitalicia. El retiro programado es pagado por la AFP y la renta vitalicia por las compañías de seguro, ¿ya? Las otras dos son modalidades mixtas. Lo importante acá que hay que entender, y si quieren después podemos entrar un poco más en ese detalle, pero lo importante acá que hay que entender es que, como decíamos antes, no hay un sistema de seguridad social porque no hay seguridad y tampoco es social. No hay seguridad, ¿por qué? Porque la mayoría de los sistemas alrededor del mundo tienen pilares contributivos, ¿cierto? Contributivos me refiero a pilares en los que se financia a través de las cotizaciones de las personas. Y acá solamente un detalle, esto no significa que las otras personas que no cotizan no contribuyan al sistema, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, en trabajos no remunerados como los domésticos de cuidado. Pero para fines de pensiones se habla en esa terminología. Entonces, el sistema contributivo, ¿cierto?, no tiene, solamente tiene una contribución definida. Son sistemas de contribución definida que se llama, en el que todas y todos sabemos cuánto hay que contribuir. Está definido 10% a la AFP con una comisión de alrededor de 1,2% del salario, también pagada a la AFP por la administración. Pero no hay un beneficio definido. Es decir, tu beneficio, tu pensión, tanto de vejez, invalidez y sobrevivencia, va a depender de los vaivenes del mercado financiero, como lo que vemos, por ejemplo, el año pasado, los fondos de pensiones sufrieron una merma importante, ¿cierto? Al menos a mitad de año habían bajado considerablemente, después se recuperan. Y eso hace que muchas personas no se puedan pensionar porque les baja la pensión. Es decir, no hay nada, no hay un piso, ¿cierto?, de beneficio definido.
También depende si tienes o no tienes cónyuge. Si tienes cónyuge va a ser menor tu pensión. Si tienes hijos menores de 24 años, va a ser menor tu pensión. Si tú eres mujer y tienes los mismos años cotizados, el mismo fondo que un hombre, solamente por ser mujer, al tener mayor expectativa de vida, es menor tu pensión. Por lo tanto, como decimos, no hay beneficios definidos, sino que solamente existe una contribución definida y una pensión al final de tu vida laboral que va dependiendo de los vaivenes del mercado, características personales del hogar, etc. Eso a grandes rasgos. No sé si Entonces, me pongo por la rama. Por lo que entendí, todo esto como de la contribución es que nosotros cada vez que trabajamos pagamos un porcentaje, destinamos un porcentaje de esa plata que nosotros ganamos con nuestro trabajo a las AFP para que ellos hagan lo que quieran con esa plata y supuestamente como que la vuelvan más plata, la hagan crecer para que nuestros fondos de pensiones en el futuro crezcan. Y eso siempre va a ser como... va a terminar siendo más plata que si es que la guardamos en el colchón, como que esas inversiones no nos pueden perjudicar de alguna forma. Ya, ahí es muy buena tu pregunta porque es muy interesante al final cómo se vendió este sistema. Acá lo que los ideólogos, digamos, del sistema de pensiones, sabemos que principalmente fue el presidente el hermano de nuestro actual presidente, José Piñera, nos decía que básicamente esto iba a tener grandes resultados porque las personas si cotizaban durante su vida laboral, iban a tener una tasa de reemplazo del 80%, es decir, que su pensión iba a corresponder al 80% de lo que estaban ganando en el mercado. Hoy día vemos que la mediana de las pensiones, es decir, la mitad de las personas que recibieron pensión durante la última década, su tasa de reemplazo fue de un 20%. No de un 80%, al considerar la pensión autofinanciada, al considerar los aportes del Estado, recién llegaría a un 40%. Es decir, esto del interés compuesto que se habla, la verdad es que no alcanza si es que es bajo una lógica individual. Entonces, efectivamente, sí, uno ve que desde que empieza el sistema de pensiones hasta hoy día, efectivamente las AFP han tenido rentabilidades, buena rentabilidad de los fondos de pensiones, pero eso ha ido bajando a través del tiempo, ¿ya? Y eso, por cada punto que baja la rentabilidad en la vida laboral, significa entre un 18 a 20% menos en tu pensión. Entonces las generaciones que están a futuro, como han ido bajando las rentabilidades, ceteris paribus, es decir, como que todo ocurra igual que está ocurriendo ahora, van a tener al menos 18 a 20% en promedio menos, porque la rentabilidad afecta mucho en la pensión. Entonces, mi punto es que hay otros sistemas que son solidarios, que tienen inversiones y que está bien que se invierta, ¿cierto? Porque está bien que se aumenten los fondos de pensiones y no se vaya todo lo que entra a un fondo de pensiones a pagar pensiones, sino que se genere un colchón. Esa es la idea, que se genere un colchón que se pueda invertir y aumenten los fondos de pensiones para poder hacer frente a riesgos, etc. Pero la inversión por sí misma en cuentas individuales al final no te asegura una buena pensión al final del día y también no te asegura que esa plata se invierta como país queremos invertirla, ¿cierto? Porque los fondos de pensiones están invertidos en empresas extractivistas, ¿cierto? En empresas con malas prácticas o prácticas antisindicales, etc. Por lo tanto, también como nosotros se dice que nosotros somos dueños de nuestros fondos, pero la verdad es que no tenemos ni parte ni ley en cómo se invierten y cómo como sociedad queremos también repensar un modelo de desarrollo que sí podría ser con inversión, ¿cierto? Pero dentro de una capitalización colectiva, no una capitalización individual. Eso es brígido lo que dice la Fran ahí, porque a uno siempre le pintan como que ya estos administradores de fondos de pensiones son lo peor, y la inversión es lo peor, y el mercado es lo peor, y siempre todo lo malo, y ojalá toda la platita del colchón, pero sería bacán si estos fondos uno pudiera elegir dónde se va a invertir y aportar al desarrollo de industria o aportar al desarrollo de ciertos mercados, de cierta empresa, no sé, weas bacanes, ¿cachai? Y como mencionaba la Fran, ahora todo eso está asociado como a sectores extractivistas, a empresas como con comportamiento antisindicales, weas penca. Entonces, siento que quizás
no estoy defendiendo la AFP ni nada, pero me gustaría que hubiese la opción de uno decidir dónde invertir, porque al final de cuentas no puedes tener tu plata como en el colchón, ¿cachai? Como que hay un porqué de eso. Sí, y de hecho, ahí sí te puedo complementar nomás, quizás lo podemos hablar más adelante, pero hay propuestas, como por ejemplo la propuesta de la coordinadora Noma AFP, que habla de un verdadero sistema de seguridad social, que tenga solidaridad, que tenga beneficios definidos y que tenga inversión, pero que tenga una inversión colectiva en la que, como tú decís, Lila, se pueda de alguna manera encontrar mecanismos de participación democrática en esas inversiones. No el invertir por invertir, o sea, el invertir en sí mismo, obvio que no es malo, ¿cierto? Necesitamos, finalmente la inversión también te genera una sostenibilidad del sistema, una sostenibilidad financiera. Solamente que es importante dónde se están invirtiendo, primero, como lo que estamos hablando, y también que una inversión en cuentas individuales no te da, en términos matemáticos, no da, porque el sistema de cuentas individuales por sí mismo, por construcción, no está diseñado para dar pensiones suficientes. Y eso es lo que vemos hoy en día. Y como les decía, en el fondo ya vemos la rentabilidad, las mejores rentabilidades que han tenido la AFP en su historia, pero si vemos, por ejemplo, el fondo C, que no es ni tan riesgoso ni tan conservador, vemos que década a década eso va disminuyendo considerablemente y como decíamos antes, el monto final de la pensión es muy susceptible a esa rentabilidad. Entonces, para terminar la idea, solamente aumentando la tasa de cotización a las cuentas individuales, cualquier aumento lo único que va a hacer es venir a amortiguar, en cierto sentido, esta disminución de rentabilidad de las cuentas individuales. Entonces, básicamente es más de lo mismo, pero para quedar igual. Sí, con lo que dijo la Lila, como que se me vino a la mente como esta entidad que es doble impacto, que es como que busca también, la idea es como invertir justamente en estas empresas o entidades que tienen como un impacto positivo como para el mundo, como que también se le conoce como banca social, ¿cachai? Como esta banca ética. Sería bacán como que hubiera una AFP que realmente usara nuestros fondos como para invertir en cuestiones que no dañen el medio ambiente, sino como todo lo contrario. Fran, y te quería preguntar igual, ¿cómo funcionaba el antiguo sistema de pensiones y cuál fue el motivo por el que se quiso modificar? Vale. Sí, mira, ahí hay varias cositas. En general, el sistema de pensiones se fue construyendo de a poco en el país. Fue apareciendo por distintos grupos que tenían más o menos influencia como en el diálogo público. Entonces, se empiezan a construir cajas de previsión social por industria o por sector del mercado. Entonces, por ejemplo, y dependiendo de cada caja iban a tener más o menos beneficios. Entonces, al principio, empiezan como por mutuales, ¿ya? Empiezan a haber agrupaciones de ciertos trabajadores en el país que, por ejemplo, tenían ahorro individual y con eso hacían frente a ciertos riesgos del futuro. Después eso fue avanzando en diferentes cajas. Entonces, por ejemplo, no sé, por supuesto, las Fuerzas Armadas y el Orden, los militares y la policía, tiene uno de los primeros sistemas previsionales del país, en el que muy rápidamente tienen pensiones de vejez, pensiones de invalidez, de sobrevivencia, etc. Después, por ejemplo, los trabajadores de los ferrocarriles también empiezan a hacer sus cajas. Después, los trabajadores, los empleados particulares, los empleados públicos. Y cada sector iba teniendo sus cajas con sus diferentes reglamentaciones, con diferentes cotizaciones, pero en el fondo es importante. Y después, a mediados del siglo pasado, aparece el seguro obrero, que es donde ese ya es como una caja muy grande, que es la más grande del país, en el que efectivamente los obreros pasan a tener seguridad social. Y eso es una de las cosas como más importantes del siglo pasado. Y lo importante acá es que esto pasa de estas cuentas individuales, como de ahorro individual, y esto empieza a decantar y a avanzar muy rápidamente hacia cajas, efectivamente, que son bastante autónomas, etcétera, pero que empiezan a seguir los principios de la seguridad social siguiendo otros modelos alrededor del mundo. ¿Qué significa esto?
primero que nada, habían cotizaciones de trabajadores y de empleadores y empleadoras, ¿cierto? Generalmente empleadores en esa época. Por una parte, eso, cosa que ahora prácticamente es nula, ¿cierto? Los trabajadores y trabajadoras casi pagamos la totalidad de nuestras cotizaciones. Por otro lado, existían sistemas basados en la solidaridad inter e intrageneracional, basados en un pilar contributivo de reparto, ¿cierto? Que te daba una seguridad importante. Y, por ejemplo, acá, que yo creo que ustedes lo pueden haber escuchado, pero esto es como bastante clásico, de que parte de los fondos de pensiones se invertían, como lo hablábamos antes, y, por ejemplo, se invertían en proyectos inmobiliarios para las mismas personas de las cajas. Entonces se generaba, por ejemplo, no sé si, hay distintos proyectos alrededor del país en el que se hacían edificios con estándares de vivienda muy dignas, ¿cierto? Y con los mismos fondos de pensiones se construían esas viviendas y se podía hacer una inversión, ¿cierto? Ahí con una autonomía, etc. Entonces, básicamente lo que pasaba era que eran cajas autónomas que iban en la dirección correcta, porque iban en una dirección de seguridad social, pero la gran crítica y por qué se cambia, o sea, cuál fue el cuestionamiento, era que efectivamente eran bastante desigual, porque algunos tenían más beneficios, otros menos, dependía si tú estabas en qué grupo de influencia, ¿cierto? Si es que tenías mejor o peor beneficios, si tenías más o menos contribución, etc. Entonces, a lo que se tenía que avanzar, y esto es muy curioso, pero en la dictadura, en la década de los 70, se trató de avanzar en una dirección que nosotros consideramos que era lo que había que hacer, que es justamente unificar las cajas, unificar ciertos beneficios. Por ejemplo, se unificó la pensión mínima, entre otras cosas, y se está avanzando hacia la unificación para poder generar un sistema de pensiones basado en la seguridad social. Pero, y eso más o menos para dónde tenía que ir la cosa, a nuestro modo de ver. Pero lo que ocurrió fue básicamente que después llega José Piñera y ya sabemos el resto de la historia. Básicamente también por una motivación política ideológica muy clara de poder generar una privatización absoluta del sistema con fin de dar recursos frescos a los grandes poderes económicos en el país. Entonces, pero eso así funcionaba antes, y la gran crítica era esta dispersión, que de hecho habían, por ejemplo, muchos supervisores estatales, como que habían distintas líneas, y era bastante desordenado. Entonces, cuando hoy día se dice, pero es que ustedes quieren volver a las cajas, eso es confundir el debate, porque en el fondo lo que había antes fue algo bastante desagregado, ¿cierto?, que se fue construyendo de a poco en la historia, y que hoy día lo que se quiere hacer es algo que no exista esa desigualdad, que tenga reglas claras para todos y todas, de la misma manera, ¿cierto? Y en el fondo poder avanzar hacia esa unificación con principios de seguridad social. Es cuático porque igual, si bien existían estas desigualdades dentro de las cajas que tú mencionabas, y por último las inversiones estaban avanzando hacia asegurar habitabilidad social dentro de estos mismos rubros. Y nada, pues muy cuático. Oye, Fran, yo te quiero preguntar por nuestra situación. ¿Qué pasa con el boletariado actualmente? Digo nuestro porque nosotras somos el boletariado. Hola, somos el boletariado. Nosotras cotizamos. ¿Quién se hace cargo de esto, de nuestras cotizaciones, de nosotros, de cuando seamos viejas y hayamos querido guardar todo en el colchón? Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Vale. Hace un tiempo ya que las personas que cotizan por boleta honorario, digamos, que trabajan a través de boleta honorario, son independientes, cotizan en el sistema de seguridad social, le vamos a poner entre comillas. ¿Ya? De verdad, yo no tenía idea. Sí. ¿Sabéis que todas las personas que me preguntan, no, yo boleteo desde que nací, no estoy en ninguna FP, no, nada, yo no cotizo, no tenía idea. Sí, de hecho, es obligatoria, y esto, no sé si se han dado cuenta, pero las retenciones han ido aumentando año a año. Como que antes uno tenía más devoluciones y de repente año a año es como, ¿qué está pasando? Me está llegando menos plata de la que me solía llegar.
Y esto es básicamente porque se establece una ley de incorporación de las personas independientes a las cotizaciones de seguridad social. Y esto va a ser si uno pone cotización parcial, no sé si se han dado cuenta que uno puede poner cotización total o parcial en abril de cada año, digamos. La cotización parcial lo que hace es que cada año va aumentando básicamente la cotización para la seguridad social. Ahora, ¿a qué se tiene acceso? Básicamente a las prestaciones más importantes, al seguro de invalidez y sobrevivencia, al seguro de accidentes del trabajo, a salud, a AFP, ¿cierto? A la ley SANA, que se llama, que es una ley de acompañamiento a hijos e hijas de riesgo vital. Bueno, a ciertas como prestaciones laborales. Entonces, básicamente lo que se hace es que se tiene que tener un mínimo de cotizaciones. Hoy día el monto bruto está en 1.600.000 aproximadamente. De ahí en adelante para todo el año, digamos. De ahí en adelante se empieza a hacer esta cotización y se va hacia la AFP, hacia el seguro de invalidez y sobrevivencia, hacia FONASA, etc. Eso es más o menos cómo funciona hoy en día, y lo que se tiene es una cobertura de un año. Entonces, por ejemplo, las personas que cotizan, o sea, ya, se cotizó todo el 2020, por ejemplo, y hacemos la operación REINTE del 2021, nuestra cobertura va a estar desde julio de este año hasta junio del 2022. Entonces, es como una cobertura desde ese periodo. Y, bueno, básicamente, esto como es pagado principalmente por el trabajadora, porque es del ingreso bruto, se descuentan todas estas cosas y te llega lo líquido. Claro. Bastante claro desde esa perspectiva también. Y también hay algunas excepciones de personas que no tuvieron que ingresar a esta incorporación de los independientes de este mundo de la formalidad o de la seguridad social. Como por ejemplo personas que están cercanas a la jubilación desde el 2018, etcétera, o las personas que ganan menos de 1.630.000 pesos. Oh my god, yo vengo justo ahora, me voy a transparentar, de hacer el trámite en el Servicio de Impuestos Internos porque se me olvidó hacerlo antes de la devolución de impuestos. Así que me va a llegar como en diciembre o algún día, ojalá. Y ahí decía así como el monto total de lo que hice en el año y de cuánto me iban a devolver, y era tan poquito, me dio tanta pena, y después salía como todo lo que se iba a quedar AFP1, yo así como, ¿qué es esto? No tenía nada. Yo no entiendo por qué. Sí, a mí me pasó lo mismo, como yo no entiendo por qué, como que me pasó que este año estaba por sobre el 1.630.000 pesos, como, pero era ridículo, era por 15 lucas, era como 1.642.000, ¡ay, que me dio rabia! Y onda, el año pasado, ricachona. No, y el año pasado fue como mucho menos, pero la devolución de impuestos como que era mucha más, entonces era como, bueno, no entiendo, como, ¿para qué trabajo si la devolución de impuestos es tan poca? Pero el punto es como que, ya, para la gente que está tan perdida con la operación renta como nosotras, es como que si es que ponemos como apretamos parcial y no total, nos va a llegar algún tipo de devolución. Y si ponemos total, no nos va a llegar nada y todo se va a ir como para salud, pensiones, etcétera. Me gusta que te fuiste como al truquito del tiro, amiga. Como, ya, tienes que poner parcial. Todos poniendo parcial. Vamos poniendo. Es que a mí se me olvida todos los años preguntándole a una amiga como, bueno, ¿qué tengo que apretar? ¿Parcial o total? Sí, tal cual. De hecho, bueno, el año pasado, por ejemplo, la retención está en 10,75 y este año ya aumentó a 11,5. Y esta gradualidad va a llegar al 2028 al 17%. Considerando AFP, salud, seguro de invalidez y sobrevivencia, de accidente del trabajo, etc. Y uno no tiene alternativa, como sí o sí. No hay mucha alternativa. Qué brígido, porque ganando el mínimo te quita caleta de plata, como 100 lucas, ¿cachai? Nada, pues, cuático. No, y sobre todo, al final, porque nosotros tenemos una perspectiva de que está bien que exista seguridad social. Es decir, que en términos colectivos podamos, porque ¿qué es la seguridad social? Es en términos, puede ser
colectivo, si es que es social, hacerle frente a posibles riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Riesgos asociados al trabajo, riesgos asociados a la salud, a la vejez, a la invalidez, etcétera, a la sobrevivencia. Es así como enfrentar una pandemia, ponte tú. Por ejemplo, entonces en países en que la seguridad social está bien fortalecida, están mucho mejor preparados para, por ejemplo, lo que dices tú, pues, como poder enfrentar una pandemia. Pero cuando no se tiene esa conciencia y no se tiene, sobre todo, toda la estructura no tenemos sistemas de seguridad social en general, pasa lo que nos pasó ahora. Pues. Nos pillaron completamente desprevenidos con básicamente un sistema del sálvese quien pueda. Entonces, mi punto es que más que la cotización, efectivamente es bastante recurso, ¿cierto? Pero si es que fuera a sistemas de seguridad social que efectivamente nos dieran buenas prestaciones, no sería problema, porque básicamente lo que nos pasa hoy día es como nos están quitando plata, entre comillas, para que se vaya a un sistema en que se pierde esa plata, sobre todo en el sistema de pensiones, porque vemos que la plata que se da a la AFP nunca se traduce en buenas pensiones en general. En cambio, si es que nosotros supiéramos que, ok, estoy pagando una contribución, pero que va a ir a un sistema de pensiones en el que me va a asegurar una vejez digna, que va a tener mínimos, por ejemplo, un mínimo de salario mínimo y de ahí para arriba, que, por ejemplo, tenga un buen sistema de salud. Por ejemplo, no voy a tener que preocupar de que me voy a tener que sacar un examen este mes y me va a salir carísimo porque no hay prestaciones, ¿cierto? Entonces, como básicamente se traduce en este salario social, por decirlo de alguna manera, en que la seguridad social tiene un sentido. Acá en Chile, a través de esta privatización, individualización exacerbada, un poco deja de tener ese sentido, ¿cierto? Y hay que recuperarlo. No hay que ver, pero como que solo para hacer como la entrevista como 101, así como muy de lo básico. Entonces, si es que yo estoy como afiliada a una ISAPRE, como que todas esas cotizaciones se van como las ISAPRE, y por lo que entiendo, como si todo Chile estuviera afiliado como a FONASA, donde el sistema de salud público sería mejor. Bueno, muchos países tienen ese tipo de sistemas, como un sistema de seguro único, digamos, en el que efectivamente existe un rol de los privados, pero un rol complementario, en el que existen sistemas de seguridad social, públicos, solidarios, en el que todos y todas contribuimos, están fortalecidos, ¿cierto? Y hay un rol un poco complementario de los privados, por ejemplo, si alguien quiere tener un seguro particular, ¿cierto? Etcétera. Un poco lo mismo pasa con los sistemas de pensiones. Por eso les decía que Chile es uno de los pocos países en el mundo, solamente con otros 10, que tiene este sistema de pensiones, porque en general en el mundo lo que tienen son sistemas contributivos bastante sólidos, públicos, solidarios, ¿cierto? Y solamente si es que existen alguna especie de AFP, sistema privado, son complementarios, y ahí se puede ver democráticamente si es que ese sistema complementario es obligatorio o voluntario, pero en general vienen a complementar este tipo de sistemas públicos del que veníamos conversando. Yo tengo una pregunta, Fran, y me gustaría saber en qué se sustenta la diferencia abismal entre pensiones de mujeres y las pensiones de hombres, y cómo podría corregirse esa situación. Súper. Bueno, nuevamente vemos que acá se cae absolutamente el sistema privado de cuentas individuales, en el que, contrario a lo que pudiese ser un sistema de seguridad social que tenga como uno de sus principios la redistribución, acá lo que pasa es que se profundizan las desigualdades. Entonces, básicamente, este sistema de pensiones lo que hace es ser un espejo del mercado laboral en distintos ámbitos, ¿cierto? Sabemos que las mujeres tenemos una inserción mucho más precaria al mercado laboral, tenemos mayores índices de informalidad, estamos obligadas a tomar muchas veces jornadas de mayor flexibilidad, entre comillas, para poder hacer frente a toda la carga no remunerada de labores de cuidado, etcétera. Tenemos menores salarios por los mismos puestos, tenemos menores salarios en promedio porque estamos en áreas feminizadas,
que las áreas feminizadas están desvalorizadas y se desvalorizan por estar feminizadas. Entonces, básicamente hay una serie de factores que todas conocemos, ¿cierto?, en el mercado laboral, y que básicamente el sistema de pensión te lo viene a profundizar. ¿Por qué? Porque, como dijimos, al no haber ningún tipo de solidaridad ni intra ni intergeneracional porque sería en una misma generación en el que se pudiesen reconocer este tipo de desigualdades. Como no hay ningún tipo de solidaridad, cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿cierto? Y vemos que existen las mujeres, y esto es algo que yo cada vez que lo escucho en un debate político del sistema de pensiones me hierve la sangre, porque dicen, no, es que las mujeres cotizan muy poco. Las mujeres tienen lagunas previsionales muy bajas, o sea, muy altas, tienen muchas lagunas previsionales. Pero todas nosotras sabemos que las lagunas previsionales no están exentas de trabajo, ¿cierto? Que hay mucho trabajo ahí. ¿Y por qué no se está reconociendo ese trabajo? ¿Cierto? Y remunerando. Exacto. ¿Y por qué no hay ninguna manera de hacer una redistribución, por lo menos al final de tu vida laboral? No decimos que el sistema de pensiones es el lugar donde se tienen que resolver esas cosas, pero por lo menos que haya algún tipo de redistribución, en este caso no existe. Entonces, al haber altas lagunas previsionales, no laborales, al haber todas estas diferencias, todo esto se traduce porque básicamente tú tienes tu cuenta individual, tu chanchito, y nadie te va a apoyar en eso. A veces hay aporte previsional solidario y pilar solidario, pero son cosas focalizadas del Estado que en general son bastante suficientes. Entonces, eso por una parte. Y por otra, que por construcción, como hablamos antes, el sistema de pensiones te castiga solamente por ser mujer. Porque al tener tablas de mortalidad con probabilidades más altas, es decir, nosotros vivimos en promedio más que los hombres, cosa que es bastante conocida, eso te penaliza la pensión. Porque, como decíamos antes, pongamos una mujer que ni siquiera se jubila a los 60, se jubila a los 65. Y un hombre se jubila a los 65. Los dos tienen 50 millones de pesos. Cotizaron lo mismo, con el mismo salario, mismo fondo, mismo hogar, es decir, tienen cónyuge, el mismo cónyuge de la misma edad, etc. La mujer va a ganar menos que el hombre solamente porque por probabilidad va a vivir más tiempo. Y como este sistema no tiene esta consideración de beneficios definidos, básicamente dice, ok, tú como individuo probablemente vas a ir más tiempo, por lo tanto tú vas a tener que cargar con ese riesgo. Por eso es de incertidumbre individual, porque cada una carga con el propio riesgo. Tú vas a cargar con el riesgo de ser mujer, por lo tanto vas a cargar con el riesgo de probablemente vivir más, por lo tanto yo te pago menos. Es así de brutal. Y esos son como varios factores que en un sistema de reparto, en un sistema solidario, con reservas técnicas, por ejemplo, se pudiesen, como decíamos antes, de alguna manera redistribuir ese tipo de riesgo y redistribuir ese tipo de desigualdades también. ¡Ay, qué rabia! Oye, Fran, yo te quería preguntar precisamente por eso último que mencionaba y sobre la esperanza de vida. ¿Cómo se regula la esperanza de vida en la AFP? Onda, ¿es cierto que vivimos como 189 años? O sea, ¿el hecho de que hayan pensiones de hambre tiene que ver con eso en parte o en verdad el sistema está mal completo? Ya sabemos que hay muchas cosas que están mal, pero ¿eso es un factor como muy determinante o no? No sé. Ya, vale. Sí, mira, eso es muy buena pregunta porque en general se enreda mucho el debate en las tablas de mortalidad. No sé si han cachado, pero muchas veces es como, no, es que las tablas de mortalidad están malas, entonces si cambiamos las tablas de mortalidad, todo va a mejorar. Y la verdad es que es una discusión bastante ilusoria, porque, ¿qué pasa? Las tablas de mortalidad no es que efectivamente llegan hasta los 110 años, ¿ya? Tanto para hombres como para mujeres. Pero esas tablas de mortalidad no están construidas como en base a fórmulas, no, está construido en base a la realidad de las personas que se pensionan para el sistema. Espera. Sí. Pregunta. ¿Duran hasta los 100? O sea, como que en la teoría todos vivimos 110 años, hombres y mujeres. No. Pero las mujeres como que van a ganar menos plata porque van a vivir más. Como que en eso no lo entiendo muy bien, en verdad. Sí. No, mira, básicamente hay que diferenciar entre como la esperanza de vida y hasta dónde llegan la tabla de mortalidad. En estricto rigor, de toda la muestra, por ejemplo, de las personas que se pensionaron, porque las tablas de mortalidad que usan la AFP y las compañías de seguro
es distinta, por ejemplo, a las tablas de mortalidad del INE, porque la tabla de mortalidad va a corresponder particularmente a la muestra de personas que se están pensionando por este sistema, que es distinta, por ejemplo, a toda la población, porque en toda la población, por ejemplo, también hay trabajadores informales, y muchas veces, depende del tipo de trabajador, tienen esperanzas de vida distintas, ¿cierto? Quizás tuvieron condiciones de vida peores, por lo tanto, se mueren antes. Entonces ya, tenemos las tablas de mortalidad de la Superintendencia de Pensiones, Comisión del Mercado Financiero. Estas tablas te llevan hasta los 110 años y, por ejemplo, digamos que una persona de esa muestra te llegó hasta los 110 años. Entonces, hay una probabilidad, que es muy bajita, pero existe, de llegar a los 110 años. Y eso está bien, porque al final así es como se comporta la población. Pero lo importante es decir que la esperanza de vida no es de 110 años, según estas tablas de mortalidad. La esperanza de vida es alrededor de los 85 años para el hombre y alrededor de los 90 años para las mujeres. Más o menos. ¿Ya? Entonces, y eso se condice con básicamente lo que están viviendo hoy día nuestros adultos y adultas mayores. Entonces el problema no está ahí, porque al final modificar las tablas de mortalidad, primero te aumentarían 15% las pensiones. Si estamos hablando de que muchas mujeres, la mitad de las mujeres en ciertos meses de jubilación están ganando 40 lucas de pensión, la mitad o menos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es un 15% de 40 lucas? Como 6 lucas. Serían 6 lucas más, 7 lucas más, 10 lucas más, ponle. Entonces, finalmente, las tablas de mortalidad, si se modifican, sería una modificación ilusoria en ese sentido. Entonces, el problema real, o sea, y porque efectivamente te calcula encima, tú probablemente vayas a llegar a los 90 años siendo mujer, más o menos, si te jubilas hoy día. Cosa que me parece bastante en todo caso por mí. Yo no quiero ir tanto, pero... Sí, demasiado. Sí, yo solo quería agregar como un dato que estaba leyendo un reportaje de La Tercera de el origen de las AFP y bueno, entrevistan a Fernando Matei de la Junta Militar y decía como nunca pensamos que íbamos a vivir pasados los 80 u 85 años, como onda cuando apoyaron el modelo de las AFP. Hay que trabajar más años entonces, el sistema así no da. Y es como, el sistema no sirve entonces como para los tiempos que estamos viviendo, como que, no sé, bueno, y solo como destacar que en el mismo reportaje dicen como que José Piñera tuvo que convencer a Pinochet y a toda la Junta, y la frase para convencerlos fue como, bueno, entonces ustedes quieren que los políticos se hagan cargo de los fondos de todos los chilenos y chilenas. Entonces fue como, bueno, mejor que se hagan cargo las empresas, como onda, el modelo que es Chile como en su máxima expresión, onda, resumido en una frase. Oye, Fran, y ya como para ir cerrando esta entrevista, me gustaría saber, entonces, ¿cuál sería el sistema que mejor se podría adaptar y funcionar en nuestro país, o hay que crear uno exclusivamente ya para Chile? Claro, que me encuentro muy bacán cómo plantear la pregunta, porque básicamente, como decíamos al principio, esto fue un experimento mundial, ¿cierto? De hecho, la AFP fue un experimento en Chile que no existía en ninguna otra parte del mundo y se trató de ir exportando a otros países de la mano de organismos internacionales como el Banco Mundial. Y básicamente lo que tenemos que hacer hoy día es avanzar hacia la normalización de nuestro sistema de seguridad social. Avanzar hacia lo que tiene la mayoría de los países en el mundo, que son países, y acá nos podríamos ayudar con el esquema que propone la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que propone sistemas de seguridad social basados en pilares. Entonces, el primer pilar, pensamos esto como un edificio, ¿ya? El primer pilar es un pilar, en el fondo, bastante contundente, que es el pilar no contributivo, que son para las personas que no cotizaron durante su vida laboral, ¿ya? Y que básicamente es una pensión ciudadana o una pensión universal que sea suficiente. Esto basado, por ejemplo, en la propuesta de la coordinadora NOMA AFP, hablan de una pensión universal al nivel del salario mínimo, que hoy día está en 326.500 pesos, ¿ya? Ese sería el primer piso que básicamente te da una garantía y que también, por ejemplo, te resuelve en gran parte esta redistribución de desigualdades que hablamos, por ejemplo, de todas las mujeres que trabajaron no remuneradamente, ¿cierto? O sea, hay una garantía. Después hay un segundo piso,
del edificio. Y ese segundo piso es un seguro obligatorio público basado en la solidaridad, que es un seguro de reparto, ¿cierto? En el que esto ya es un pilar contributivo que es de beneficio definido, como hablamos antes. ¿Qué significa beneficio definido rápidamente? Que dependiendo de cuántos años trabajes y por cuánto salario cotizaste, te va a dar una tasa de reemplazo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno cotizó 40 años en el sistema, tu tasa de reemplazo sería del 80%. ¿De qué? Del salario de los últimos 10, de los últimos 20 años, dependiendo cómo se determine eso, ¿ya? Y cada año va a tener una tasa de cotización mayor, por lo tanto, vas a tener, o sea, una tasa de reemplazo mayor, perdón. Por lo tanto, hay incentivo a cotizar cada vez más. Y tienes pensiones mínimas y máximas asociadas. En general, estas pensiones mínimas y máximas en la propuesta de la coordinadora, por ejemplo, son 7 veces, que es bastante. Entonces, eso asegura la sostenibilidad del sistema y también te asegura una redistribución intergeneracional. Eso a grandes rasgos. Y en el tercer piso del edificio recién aparece un sistema o un pilar contributivo que puede ser complementario, ¿cierto? Que esto puede ser obligatorio o voluntario, ¿ya? Y es complementario que podría entrar un sistema de cuentas individuales si es que se quiere, si es que no se quiere, y pues se puede ver democráticamente, pero solo entendiendo que es complementario a este sistema obligatorio. Esto es al menos el modelo que propone la OIT. Ahora es muy importante también decir, y esto como dos elementos importantes que tiene la propuesta de la coordinadora. Primero, lo que hablábamos antes, que es un sistema de reparto, pero no puro, sino con reservas técnicas. ¿Qué significa eso? Que los sistemas de reparto puros, todo lo que entra en cotizaciones en un año, por ejemplo, sale a pagar pensiones de todas las personas que están pensionadas. En cambio, los sistemas de reparto con reservas técnicas, lo que tienen lo que hablamos antes de una inversión o una capitalización colectiva. Entonces, de todo lo que entra al sistema, parte efectivamente va a pagar las pensiones a través de estos beneficios definidos, pero hay una parte que es un colchón, y es un colchón que se puede invertir colectivamente para hacer frente a estos cambios y riesgos a futuro. Esto sobre todo porque sabemos que estamos viviendo un cambio en la pirámide demográfica, ¿cierto? Tenemos cambios demográficos importantes, entonces para poder hacer frente a eso. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento de la coordinadora que nos parece muy interesante es que aparte de esta pensión universal suficiente al nivel del salario mínimo, ahí se me fue la palabra, pero se tiene en cuenta, ¿cierto?, el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidado, y lo que se hace es reconocer ese trabajo de la siguiente manera. Si las mujeres, solamente por el hecho de ser mujer, no tienen que decir que son madres, porque acá hoy día existe un bono por hijo, pero que básicamente el promedio de ese beneficio son 10 lucas mensuales. Hoy día, básicamente considerando que las mujeres sabemos que hacemos trabajo doméstico de cuidado independiente si somos madres, somos hijas, somos tías, somos abuelas, etc. Solo por el hecho de ser mujeres, al cumplir 5 años, se aumenta en tu tasa, en tus años cotizados 3, y al cumplir 10 años cotizados se incluyen 2 más. Entonces, básicamente, una mujer que cotiza 10 años, el sistema considera que cotizó en verdad 15, y eso aumenta su tasa de reemplazo, aumentando así su pensión final. Entonces, eso es bastante importante porque no se dice que se va a arreglar todo esto con esto para nada, pero sí hay un reconocimiento, poner sobre la mesa el debate de los trabajos no remunerados de cuidados y domésticos, ¿cierto? Y de alguna manera hay una forma de retribución también. Entonces esos dos elementos nos parecen muy relevantes para poder pensar un nuevo sistema de seguridad social, entendiendo que el sistema de cuentas individuales, primero, no cumple con los principios de seguridad social, no es solidario, no es legítimo democráticamente, no es suficiente, no es sostenible, y no es sostenible matemáticamente, no en términos ni siquiera de principio. Matemáticamente esto no da, va a ir bajando permanentemente solo por la rentabilidad, ¿cierto? Y por otro lado, claro,
avanzando hacia un nuevo paradigma de derecho social, ¿cierto? Como poder hacer ese cambio de cómo observamos la política de aquí en adelante. Oye, muchas gracias, Fran. Sabemos que es un tema complicado para muchas de nosotras y en verdad siento que nos quedó como todo muy claro con todas tus explicaciones y tu desarrollo. Muchas gracias. Bacán, chiquillas, muchas gracias por la invitación. Las opiniones emitidas en este programa no representan necesariamente las ideas de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Así termina un nuevo capítulo de Copadas, tu espacio seguro. Acompáñanos todas las semanas para reflexionar, conversar y tirar la talla entre amigas.